debemos primero apropiarnos del tema, interiorizarlo, porque el énfasis que le damos nosotros, además de la vocalización, la parte gestual que es complementaria, si ustedes se dan cuenta, toda la parte de los periodistas dicen en sus conocimientos y transmisión de enseñanza de que la mayor parte de comunicación es gestual, mientras que el complemento es vocal, pero debemos, como digo, vocalizar, abrir nuestra boca, colocar bien nuestra lengua, exhalar, inhalar y darle la entonación para que el mensaje llegue. Así que, Carlitos, te cedo la palabra para que puedas hacer la oración de inicio y que todos los hermanos que estamos conectados, los que están viendo ya en vivo y los que van a ver en diferido, pues puedan tener toda la transmisión completa del tema del día de hoy. Muchas Adelante. gracias, Freddy. Gracias, y como bien lo has dicho, vamos a dar inicio con una oración, diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Del Espíritu Padre, Santo. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas en Cristo, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Oremos. Vas repitiendo conforme yo voy dando mi nombre, tú vas poniendo el tuyo como ya hemos acostumbrado para apropiarnos de la oración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Misericordia, Señor, he pecado. Señor mío y Dios mío. Yo, Carlos, Freddy, creo en Dios. creo en Dios. Yo, Carlos, di tu nombre, confío en Dios. Yo, Carlos, espero en Dios. Y ya no tengo miedo de nada ni de nadie porque el Señor Jesús está conmigo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, que por tu gracia es mi santidad. Me abandono plenamente en tu divina providencia y te suplico, hazme santo por tu misericordia. Señor Jesús, yo, Carlos, confío en ti. Enséñame, Jesús, a orar con rectitud de intención, con confianza y sencillez como tú, para que pueda amar como tú y que como fruto ya no sea yo quien viva, contemple, ore y ame, sino tú en mí. Padre Santo, dame la gracia y el poder del Espíritu Santo para que yo, Carlos, sea misericordia como Jesús, para que yo, Carlos, sea Eucaristía como Jesús, y así pueda yo, Carlos, ser testigo de su misericordia. Ven, Espíritu Santo, ven. Amado Jesús, enséñanos con la gracia y en el Espíritu Santo quién eres, para que conociéndote podamos amarte cada vez más con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Aquí estamos a tus pies, Señor, enamóranos en el nombre tuyo. Amén. Bien, hermanos y hermanas, vamos entonces llenos de entusiasmo y gozo en el Señor Jesús y llenos de su misericordia, porque eso es lo que le hemos pedido, siendo Eucaristía. Pues vamos a iniciar el tema 3 del Manual del Predicador, que se denomina Objetivos del Predicador, Testigo de su Misericordia. Ya su título nos está indicando que vamos a recibir una serie de objetivos que tenemos que asumirlos como propios para poderlos poner en práctica. Y nos van a decir cómo ponerlos en práctica. ¿Qué es lo que vamos a reflexionar y aprender, hermanos? Pues le presento algunas de las preguntas que pueden ayudar para iluminarse en cuanto al conocimiento que vamos a adquirir. Primero, vamos a aprender cómo debe ser el comunicador católico. Imagínate eso. Esto se aplica, como lo mencionamos en la sesión pasada, a todos los testigos de Jesús, ¿verdad? Que no necesariamente tengan que ser solo predicadores o delegados de la palabra
catequistas. No, estamos hablando de todos los bautizados, que como profetas por el bautismo nosotros tenemos que comunicar. Así que la invitación es para todo el pueblo de Dios bautizado en la Iglesia Católica, para que reforcemos, si ya lo sabemos y si no, los aprendamos, estos nuevos conocimientos. ¿Cómo debo ser yo como un comunicador católico? ¿Cómo debo de comunicar mi fe? Otra de las preguntas sería, ¿cuáles deben de ser las características que yo debo de tener para poder comunicar eficazmente? ¿Qué motivaciones debo tener? Y ante todo, ¿qué vida interior, qué vida espiritual debo tener para poder comunicar eficazmente? Imagínate, todos estos cuestionamientos van a ser respondidos y aprendidos en el desarrollo de este interesante tema. Así que a perseverar, no se pierda ninguna de las sesiones, porque vamos a aprender cosas maravillosas que ni siquiera nos imaginamos. Así que, hermanos, les animamos, Alfredito, Freddy y yo, en el nombre de Jesús, para que sean perseverantes y persistentes en el tema 3 hasta que lo terminemos. Bueno, el tema 3, dentro de los objetivos del predicador, vamos a ver ya el tema A1, como hemos acostumbrado, tema 3A1, y su nombre es mi espiritualidad de ser testigo de su misericordia como comunicador católico. Como hemos aprendido, por lo general, las enseñanzas, el contenido de las enseñanzas se expresa en el título inicial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo, en mi espiritualidad, de ser testigo de su misericordia, en esa espiritualidad de ser misericordia y ser Eucaristía como Jesús, yo voy a aprender a ser un comunicador católico. Eso es lo que quiere decir el título. Y para eso hemos invitado al hermano Freddy Arias, ya con su experiencia, su conocimiento y su facilidad de palabra, para que él sea el que nos introduzca en este tema 3A1. Mi espiritualidad de ser testigo de su misericordia como comunicador católico. Freddy, los micrófonos son tuyos y en este momento solo reclina tu cabeza y vamos a orar por ti. Padre Santo, bendice a nuestro hermano Freddy Arias y llénalo con el poder del Espíritu Santo. Pon tus palabras en su corazón para que broten de su boca. Dale la inteligencia necesaria, espiritual, para que se comunique con sencillez y que todos nosotros podamos recibir la enseñanza que tú has preparado con todo tu amor para cada uno de nosotros. Bendícelo a él, bendice a su familia, bendice su ministerio y bendícenos a nosotros también para que podamos escuchar y dejarnos enamorar por ti y convertirnos en verdaderos comunicadores católicos de nuestra fe. Gracias, Padre, te damos porque ya sabemos que lo que te hemos pedido en el nombre de Jesús, tú ya lo has concedido con el poder del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Fred. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a los hermanos que me van a estar escuchando. Muchas gracias, Jesús, por darme esta oportunidad de poder iniciar. Es un privilegio iniciar el tema número 3, el A1. Y el tema lo vamos a recalcar, mi espiritualidad de ser testigo de su misericordia como comunicador católico. Pero este título, señores, que no nos vaya a hacer grandes, sino que al contrario, nos haga más humildes y pequeños. Porque cuando uno empieza a agarrar títulos, ya después uno se olvida que en realidad es un servidor de la iglesia. Entonces, para desarrollar este tema, como dijo Carlito, que es enriquecedor, vamos a estar acudiendo a un documento sobre la espiritualidad del comunicador cristiano, que está escrito por el padre jesuita José Martínez, ¿verdad? Quien es el director del Centro Interdisciplinario para la Comunicación Social Pontificia de la Universidad Gregoriana en Roma. Escuchen qué privilegio, desde dónde nos vienen todas estas enseñanzas, que no es por casualidad, sino que ya Dios lo tenía estipulado para nosotros para esta noche. Y cuando yo escucho todo esto, inclusive de la Universidad Gregoriana, yo me remonto inclusive a esa comunicación
melódica, cuando son todos esos cantos gregorianos. Qué profundidad la que eso trae con solo escuchar la música. Uno se transporta desde la tierra hasta el cielo. Entonces, nos vamos a apropiar del contenido de ese documento. Lo vamos a ir parafraseándolo para hacerlo más comprensible y para que cada uno pueda apropiárselo y expresarlo en primera persona. Es decir, damos gracias a Jesús que en el Espíritu Santo nos revela la voluntad del Padre para cada uno de nosotros, que somos sus humildes siervos. Aquí estamos, Señor. Enséñanos. Y nosotros debemos de amar lo que Jesús amaba. Y Jesús siempre, él en todas sus manifestaciones dice, yo vine a servir. Él nunca fue servido. Entonces nosotros debemos de amar lo que Jesús amaba y era amar al prójimo. El padre José Martínez nos hace ver que actualmente la comunicación religiosa a través de los medios está teniendo muchos problemas. Nos menciona que el porcentaje de tiempo y espacio de los medios dedicados a temas religiosos han bajado a lo largo de las últimas décadas, indicándonos que esto ha sido ocasionado, entre otras razones, por la creciente secularización. Hoy nos invita el Padre a cuestionarnos ¿dónde están los comunicadores católicos? ¿Dónde están los testigos de su misericordia que luchan en los medios seculares por una presencia mayor de temas éticos, espirituales y por un tratamiento de los diversos temas más positivos para la humanidad? El Padre nos cuestiona y nos recuerda que en algunos países se aprovecha cualquier ocasión para atacar a la iglesia. Eso no es algo nuevo, hermanos. Cualquiera quiere atacar a la iglesia. Y nosotros, como católicos, a veces, y digo, nos quedamos callados. Pero yo ahorita, inclusive el día lunes, tuve una cierta situación de defensa porque la gente dice, es que la iglesia católica se ha acomodado y empieza a dar un montón de situaciones que ponen en precario a la iglesia. Y yo le digo, pero eso no es cierto, al contrario, estamos creciendo, estamos abriendo nuevos caminos, estamos siguiendo los testimonios del Papa, los nuevos proyectos, y ahí vamos en defensa. Por eso dice así el Padre, ¿dónde están esos testigos de su misericordia? ¿Dónde estamos para salir a la defensa? Debemos de tener ese coraje para poder defender a nuestra iglesia. Y hoy, inclusive que estamos iniciando este tema, es de cuestionarnos y decirnos, ¿qué estoy haciendo yo, Freddy, para defender a mi iglesia católica? O sencillamente digo, sí tiene razón, es cierto. Porque a veces dice, es que este papa está permitiendo todo. Y así uno dice, sí es cierto. No, al contrario. Es mejor de escuchar, analizar, interiorizar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé el valor y las palabras correctas, como se las ponía a Pablo y a Pedro. Y ser nosotros con mucho coraje, con parresía, decíamos, con fuerza, y decir, no, eso no es cierto. También produce en la Iglesia Católica un silencio, un apocamiento, un victimismo, y eventualmente hay una palabra que lo vamos a escuchar hoy, un nihilismo, o sea, N-I-H-I-L-I-S-M-O, nihilismo, ¿verdad? Que es una corriente filosófica que sostiene que es la imposibilidad del conocimiento.
y niega la existencia y el valor de todas las cosas. O sea, es la negación de la creencia o a todo principio moral, religioso, político o social nuestro. Ese nihilismo nos está haciendo mucho daño y nosotros debemos de salir a la defensa. Además, nos proviene para no caer en las tentaciones propias de los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué tiempo estamos viviendo ahorita? ¿Cuáles son esos? Número uno, la tentación tecnológica, que se manifiesta con un enfoque de una mayor preocupación por la tecnología. O sea que nos vamos a la parte tecnológica y va haciendo a un lado los principios católicos que a veces laceran nuestra integridad, nuestra parte moral y espiritual. Otra tentación es la tentación lingüística, que se manifiesta en el uso de un lenguaje mediático, a conveniencia de los comunicadores sociales, por eso nombre de comunicadores sociales. Y por último, la tentación de los profesionales, quienes se enfocan y se manifiestan a través de los convencionalismos. Esas partes que al final es un contenido que no es verdadero y de valor. Como su nombre lo dice, es a conveniencia de los profesionales. Y eso ha traído pues mucha situación contraria hacia nuestra Iglesia Católica. Al caer en estas tentaciones nos hace olvidar el promover la justicia, la verdad, el respeto, la dignidad humana, la libertad, la ética, los derechos de las minorías y de los pobres. Y lo que más lacera, el anuncio cristiano. Entonces nosotros debemos de revisar en qué tentación estamos cayendo y apartarnos, hacernos a un lado, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ir por un bien atacando el mal. Por otra parte, nos menciona el padre Martínez, hay personas de buena voluntad que entran en los medios de la iglesia, pero desconocen el lenguaje mediático. Tampoco conocen la tecnología, tampoco la parte de la teología y la espiritualidad del comunicador cristiano, que les daría una visión más profunda de por qué son comunicadores y cuál es su papel fundamental. Finalmente nos dice el padre José Martínez que el mensaje cristiano mediático no está llegando al público. Así lo indican las investigaciones recientes entre los jóvenes. Por ejemplo, en Santiago de Chile o en Quebec o en otros países del mundo. Recordemos también que el mismo San Juan Pablo II lo reconoce el 18 de enero del 2002 y señala como causa las exigencias de la vida cristiana y las diferencias lingüísticas. Efectivamente, la cultura de hoy es materialista y consumista. En cambio, el mensaje cristiano es difícil, trascendente y a veces contracultural. Es decir, va en contra de la tendencia cultural del momento. A pesar de todo, este mensaje ha sido aceptado desde su inicio y se ha extendido por el mundo y no siempre por el peso de las armas.
Sigue agregando el padre que en el lenguaje teológico es diferente al lenguaje mediático. Recordemos que el cardenal Ratzinger, ¿verdad? Y el ahora cardenal Walter Casper lo reconocieron el 8 de octubre del año 2000 a propósito de los debates sobre el Dominus Jesus, así como lo dice en Radio Vaticana, Señor Jesús. Y esa fue una entrevista, ¿verdad?, que se publicó en uno de los observatorios romanos el 8 de octubre del 2000 y en Alfa y Omega, en el arzobispado en Madrid. El padre José nos invita a participar en esta enseñanza que nos permitirá responder a las interrogantes que suscitan estos problemas, como lo mencionó Carlos Vides en el inicio. ¿Cómo debo ser yo como comunicador católico? ¿Cuáles deben de ser mis características? ¿Y qué motivaciones debo tener yo para poder ser un buen comunicador católico? Además, esta parte final, ¿qué vida interior debo tener para que pueda comunicar eficazmente? Esa parte final, si yo los motivo e invito a que pudiéramos hacer algunos ejercicios buscándolos en el internet, automotivándonos y autoformándonos, porque esa vida interior, les quiero comentar, así como un paréntesis que no está acá, sino que recuerdo bien la película de José María Kolbe, ¿verdad? Que fue uno de, ¿se recuerdan cuando fueron la parte de los nazis y las concentraciones de Auschwitz? Que él dijo, a mí me han encerrado porque oro y rezo el Santo Rosario a la Virgen y me tienen aquí preso en esta cárcel. Si ustedes recuerdan, José María Kolbe, él se puso en el número 10 cuando iban a fusilar a los, hacían un diezmado en el centro de concentración para matar el número 10. Y ese que le tocó el número 10 dijo, yo tengo una familia, por favor déjenme vivir. Y el padre se puso en lugar de él. Pueden ver la película, es una cosa impresionante. Entonces, él dijo, exteriormente me pueden quitar el rosario, la Biblia, pero la vida interior, el yo interior que tengo, yo adentro, aquí dentro de mi corazón, yo soy libre, libre. Nadie puede entrar en ese espacio porque es mi yo interior y ahí nadie puede penetrar. Entonces, cuando uno internamente se convence que lo que yo voy a decir va a provocar en mi audiencia, en los que me están escuchando, un pequeño cambio, como lo dije la vez pasada, uno debe darse por satisfecho, porque uno está abriendo ese pequeño camino para salvar un alma. Y con un alma que se salve, allá en el cielo va a haber mucha alegría. Entonces, si yo interiormente estoy bien, yo puedo eficazmente comunicar lo que me han indicado que debo de enseñar. El tema que me han asignado lo voy a, como decimos, predicar perfectamente. Y el Espíritu Santo me va a complementar y me va a dar más de lo que yo merezco, humilde pecador. Por eso, la espiritualidad es algo que debe impregnar
toda la misión del testigo de su misericordia como comunicador católico. Yo quiero ser un comunicador católico, muchachos. No quiero ser un comunicador social. No quiero ser un comunicador periodístico. Yo quiero llevar el evangelio, la buena nueva de Jesús, de mi iglesia católica. Quiero sacar por los poros que soy católico. Como dicen muchas enseñanzas, que las ovejas huelen el sudor del pastor y lo siguen. Eso es lo que yo quiero, pues, de que la gente no me vea a mí como Freddy Arias, como Carlos Cáceres, como cualquier otro compañero que le ponemos el nombre, sino que vean de que estamos llevando el mensaje que dejó Jesús y ese mensaje que va a salvar almas. Siendo mi espiritualidad y ser misericordia y Eucaristía como Jesús. Eso me permitirá conocer las razones teológicas de por qué debo comunicar no solo el mensaje cristiano, sino cualquier tipo de mensaje, pero bien explicado. Porque si yo lo interiorizo, es como el aprovechamiento de la vitamina, de los alimentos, lo mejor de la fruta. Cualquier mensaje. Ese es el kit, lo más importante de la espiritualidad interior. Al mismo tiempo me hará vivir mi vocación, no solamente a nivel teórico, sino enraizado en mi quehacer. Vuelvo a repetir, compañeros, es la espiritualidad de ser misericordia y Eucaristía como Jesús, lo que me animará toda la vida. Yo debo estar, primeramente yo, convencido para poder convencer a otros, porque es de doble vía y es recíproco. Les quiero decir algo. Sin espiritualidad me faltará la convicción de mi mensaje. Si yo no estoy convencido, ¿cómo voy a convencer a los demás? Ella es el elemento fundamental de la comunicación cristiana y el alma del comunicador cristiano. Mi alma como comunicador católico. No puede haber una división entre mi profesión y vocación de comunicador y mi vida interior. Ambas deben enriquecerse e integrarse mutuamente. Eso es como una amalgama, es una fusión. Por eso, ¿qué agua puedo beber de un vaso si está vacío? Miren qué comparación que hace este padre, este sacerdote, qué interesante. ¿Qué agua puedo yo beber de un vaso si está vacío? El público no puede apropiarse del mensaje cristiano si yo, como comunicador, estoy vacío, sin convicción. Y un testigo de misericordia, como somos nosotros, con una espiritualidad intensa, será un gran comunicador católico. Así yo lo percibo, lo concibo, hermanos, y lo vuelvo a repetir. Un testigo de su misericordia con una espiritualidad intensa será un gran comunicador católico. El padre José nos indica que conviene distinguir, al menos conceptualmente, el tema de la espiritualidad que se va a tratar aquí, dentro de otros temas, como qué y cómo se debe de comunicar. En la práctica, todo esto va a estar muy relacionado.
una espiritualidad fuerte en un comunicador cristiano, en un testigo de su misericordia, y le voy a poner otro apellido, como un miembro de la comunidad de hombres católicos San José, influirá en el contenido de su mensaje para que éste sea más auténticamente cristiano. Asimismo, una espiritualidad fuerte hará que los mensajes sean transmitidos con más convicción. Así que los núcleos del presente trabajo van a ser los siguientes, y son estos: teología, espiritualidad, comunicación y contexto. Lo vamos a repetir para que eso nos vaya grabando. Dice en la parte de pedagogía que la repetición de un hecho facilita su aprendizaje. Entonces, los núcleos del presente trabajo que vamos a estar mencionando de aquí en adelante van a ser teología, espiritualidad, comunicación y contexto. Se trata de unir estos 4 elementos. ¿Cómo va a hacer esto? Pues de la teología de la comunicación brotará una espiritualidad que enriquecerá su comunicación y le ayudará a vivir una vida cristiana conforme con el contexto y a la vez con el mensaje que quiere dar. Por lo que mi espiritualidad de ser misericordia y Eucaristía como Jesús es el puente entre la teología y la comunicación. Voy a repetir este párrafo porque me ha gustado tanto que a lo mejor lo podemos hasta aprender como de memoria, porque como decimos, es el núcleo, como que fuera un átomo, ¿verdad? El núcleo del presente trabajo son la teología, la espiritualidad, la comunicación y el contexto. Ahora, ¿cómo lo relacionan? Se trata de que hay que unir estos 4 elementos de la siguiente manera. Decir, de la teología de la comunicación brotará una espiritualidad que enriquecerá su comunicación y le ayudará a vivir una vida cristiana conforme con el contexto y con el mensaje que quiere dar. Por lo que mi espiritualidad de ser misericordia y Eucaristía como Jesús es el puente entre la teología y la comunicación. Hasta ahí vamos, mis hermanos, en esta parte que me corresponde. Quisiera seguir más el mensaje, pero también debemos de hacer una parte de reflexión, como dijo Carlos. Esta parte es bastante técnica y es bastante, inclusive hasta estadística, memorística y también tiene historia. Pero nosotros ahorita, con el apoyo de Carlos, lo que vamos a hacer es convertirlo en una forma de espiritualidad para que vaya permeando en nuestro corazón. Y como decía el texto de la Virgen María, los iba guardando en su corazón para que fuese como una semilla y que eso va más adelante a dar el fruto que nosotros deseamos que sea. Tenemos mucha esperanza en este proyecto. Vamos por el tema número 3. Ya se van a acordar ustedes cuando vamos por el número
tema 33. Y van a decir ustedes, chica, hombre, sinceramente ya vamos por acá. Yo en lo personal le estoy apostando mucho a este proyecto, a este programa. Tengo mucha fe, mucha esperanza, ya que vimos todas las, como decimos, los carismas y que vimos todo eso que nos va dando las enseñanzas de que este va a ser un buen proyecto. Y al menos va a ser en uno, un buen predicador católico, pero que sea él mismo, con sus palabras, con sus gestos, su forma individual de ser, que sea un verdadero predicador católico, un comunicador católico nato, que digan, qué bonito, cómo lo usa el Señor. Y hoy es ese día. Se ha llegado, aquí estamos, vamos a hacer esta parte que Carlos nos está sugiriendo para hacer del tema más práctico. Aquí vamos, Carlos. Gracias. Gracias, Freddy. Bueno, el Señor nunca se equivoca, por eso te ha elegido para este tema. Fantástico, mejor imposible. Lo has explicado siendo difícil, hermanos. Miren, cada uno de ustedes va a ser expuesto, así como Freddy, a comunicar lo que se le da. Y es difícil eso, porque depende de cómo sea lo que recibe uno, así también va a ser la dificultad que uno encuentre para poder comunicar. De hecho, ya estamos practicando el tema este 3, ya lo estamos practicando. Ahorita ya Freddy ya lo está practicando. Hoy está aprendiendo él de sí mismo que su mensaje, el mensaje que está ahorita comunicándonos a nosotros, que el Señor le ha dado a través de este sacerdote, que es una eminencia. Mire, el sacerdote que nos ha enviado el Señor es director del Centro Interdisciplinar para la Comunicación Social Pontificia de la Universidad Gregoriana de Roma. Imagínese usted, es el director de ese Centro de Comunicación Social del Papado, de la Universidad Gregoriana, ¿verdad? Es una eminencia, pues, el padre jesuita José Martínez. Entonces, es tan valiosa y tan rica la enseñanza, que cada párrafo tiene mucho de poder extenderse, y Freddy lo ha hecho perfectamente, incluso ha incluido sus propios ejemplos y su propia vivencia, que así debe de ser. Pero, digamos, Freddy hoy nos está representando a todos nosotros. Y entonces él recibió primero recibió la invitación a comunicar. Fíjese, pues, mire cómo trabaja el Señor. El tema se llama cómo comunicar desde nuestra espiritualidad, como católicos que somos. A él se le invitó. Él, como católico que es, dijo, sí, acepto. Fíjese, pues. Bueno, lo mismo que contigo. Tú tienes que estar hoy recibiendo la misma invitación, ¿verdad? Y yo también. Entonces el Señor nos dice, mire, desde la espiritualidad que hemos venido aprendiendo, contemplando y apropiándonos, ustedes ya están preparados para poder dar el paso a comunicar. ¿Quieren comunicar? Entonces viene la respuesta de cada quien. A cada quien se le dará su parte, su tema, y entonces ya usted tendrá que tomar esa decisión, pero cuando la tome, usted piense que Jesús se la está dando como se la dio a Freddy. Y hoy Freddy nos sirve de ejemplo. Jesús se la da a Freddy en el momento en el que él consideró que Freddy necesitaba aprender primero él para poder comunicar. Y entonces, ¿por qué él está iniciando el tema 3? Porque así el Señor lo eligió a él. ¿Y sabe por qué? Porque Freddy hoy está aprendiendo de sí mismo al expresar su tema y al estudiarlo. Él aprendió de que no se puede comunicar como un hombre católico si no está viviendo una espiritualidad profunda. Él lo aprendió hoy para poder decírnoslo a nosotros. ¿Y en qué consiste esa espiritualidad? Pues la espiritualidad que el Señor nos ha invitado a tener. Ya vimos en las enseñanzas pasadas que nos dio la oportunidad de elegir entre diferentes espiritualidades.
que la franciscana, la benedictina, la agustiniana, en fin, ¿verdad? Que son diferentes espiritualidades, pero a nosotros nos invitó como testigos de su misericordia, cuando él eligió el tema de este programa, él eligió que la espiritualidad de los testigos de su misericordia pues fuera el misterio de su misericordia. ¿Y cómo lo manifestamos para poderlo vivir y aprender y poder discernir si lo estoy viviendo? Pues con esa expresión que él nos ha mencionado varias veces esta noche, que nuestra espiritualidad como testigos de su misericordia es ser misericordia, como Jesús. Además, yo ser Eucaristía, como Jesús. Y ahí está nuestra espiritualidad. Entonces, imagínate un comunicador católico que tiene esta espiritualidad y la está viviendo, como lo está haciendo Freddy. Él, cuando va a comunicar, lo va a comunicar desde la misericordia de Jesús. Y entonces, ¿cómo comunica Jesús entonces? Pues lleno de amor de Dios. Él no ofende. Él respeta la dignidad de toda persona humana. ¿Verdad? Él respeta lo que él mencionó, Freddy mencionó, que cada persona es un individuo único, irrepetible, que es bueno, puro, sano, digno y santo. Eso es ser misericordia, porque yo estoy siendo misericordia como Jesús. Entonces, cuando voy a comunicar lo que el Señor me ha dado para comunicar, yo lo tengo que hacer desde su misericordia. Yo no puedo ser aquel que venga a señalar al hermano, a señalar a la iglesia, a pelear con aquellos que no están de acuerdo con violencia, provocando confrontaciones, conduciendo a las personas, insultándoles, ¿no? Aunque vimos, y por eso es que nos ponen en el contexto, ¿verdad? La palabra contexto quiere decir en el ambiente en el que va a desarrollarse nuestra actividad de comunicadores. Entonces el padre Martínez nos hace ver, fíjese, desde allá de Roma, ¿verdad? Desde la experiencia que él tiene como director en la comunicación social de la iglesia, él nos ha resumido esto y nos dice, miren, actualmente en los medios de comunicación, el mensaje religioso, el mensaje del Evangelio de Cristo, el mensaje de la Iglesia Católica, dice, ha venido perdiendo interés y terreno en las demás personas. Entonces nos está poniendo en el contexto de la experiencia actual. Eso es lo que estamos viviendo. Y entonces nos fue mencionando varios estudios que realizaron el Papa Juan Pablo II, el cardenal, nuestro canal, Ratzinger, ¿verdad? Donde establecen de que el mensaje cristiano mediático, quiere decir a través de los medios de comunicación, no está llegando al público, ¿verdad? Y que eso, nos dijo el Papa Juan Pablo, que se debe a que hay, entre las causas que hay por las cuales el mensaje no llega, se mira en las exigencias que tiene la vida cristiana. Ustedes saben que nosotros pues tenemos unas exigencias de vivir en la pureza, en la santidad de Dios. Y esa es una exigencia que es radical, es radical. Y entonces muchas personas no quieren participar de esa radicalidad en su vida, incluyendo cristianos y católicos, ¿verdad? Y unos que no quieren asumir ese compromiso de comunicar y por lo tanto se dan esas respuestas que mencionó el sacerdote cuando nos dice que hay católicos pues todos timoratos, hay católicos que nos quedamos en silencio, hay católicos que no defendemos nuestra, no solamente defender nuestra iglesia, sino defender el evangelio del Señor, promover la justicia, promover la verdad, el respeto, la dignidad humana de las personas, la libertad de cada persona para poder elegir, la ética, los derechos de aquellos que viven minorías, todos esos aspectos que nos rodean a cada uno de nosotros, nos menciona este sacerdote que la mayoría que sucede dentro de nuestra iglesia, estamos siendo silenciados, hemos adoptado
un gran silencio, un gran apocamiento. Dice, el apocamiento es como que uno mismo se disminuye, se desmerece. Se siente disminuido ante lo que está viviendo, ante lo que está viendo. Un victimismo, ¿verdad? En hacer que somos víctimas, ay, pobrecitos nosotros, ¿verdad? Cuando hablábamos de estos hermanos en Nicaragua que están viviendo esta experiencia de persecución religiosa, ahí vemos que pueden haber personas dentro de la iglesia y en Nicaragua que estén padeciendo de victimismo, de apocamiento y de silencio porque ponen en peligro su vida. Pero a eso se refiere. ¿En dónde están entonces, dicen, los testigos de su misericordia? ¿En dónde están esos periodistas católicos que denuncian esa maldad y que enfrentan con valor, como el cardenal, el obispo ahí de Managua, que se presentó y sacó al Santísimo, y él presenta su fe porque tiene ese derecho dado por Dios, dado por Dios? Que algunas personas que ostentan poder, que el poder se los da también y se los ha dado para que hagan el bien, se equivocan a veces y persiguen a la iglesia. Entonces se necesita, dice el padre, mire, es que si usted no toma en cuenta de dónde viene el mensaje, no va a asumir la responsabilidad que tiene de prepararse. El padre jesuita José Martínez de Toda, director del Centro Interdisciplinario para la Comunicación Social Pontificia de la Universidad Gregoriana de Roma. Mire de dónde viene el mensaje que nosotros aquí en Guatemala estamos recibiendo en este programa de formación para ser testigos de su misericordia. ¿Dónde están, nos pregunta este sacerdote desde allá de esta universidad, dónde están los comunicadores católicos guatemaltecos? ¿Dónde están los testigos de su misericordia que luchan en los medios seculares por una presencia mayor de temas éticos, espirituales y por un tratamiento de los diversos temas más positivos para la humanidad? ¿En dónde están? ¿En dónde están? Esa es la pregunta. Entonces todos nosotros que hemos venido perseverando, hermanos y hermanas, los que lo hacen porque reciben los videos y los PDF, los que verdaderamente están como enamorados, así como Fred dice, es que yo quiero ser un comunicador católico, yo quiero comunicar el evangelio, yo quiero comunicar el amor por la iglesia, yo quiero comunicar la misericordia de Jesús, porque me nace, yo estoy encampanado con esto, yo estoy contento, a mí me gusta y cada vez que voy aprendiendo me siento cada vez mejor. Esas personas, hermanos, que somos tú y yo, y los que no lo están siendo hoy, recibe la fuerza y el poder del Espíritu Santo que te ilusiona y te hace que pierdas ese temor, ese apocamiento, ese victimismo o ese nihilismo que mencionó él, que es cuando nosotros negamos la creencia, cuando negamos que somos católicos, hermanos. Yo les contaba a ustedes lo que pasó en Cuba cuando entró el comunismo y los hermanos maristas tenían allá sus colegios y tuvieron que huir porque le cerraron los colegios y tuvieron que escapar. Y muchas de las familias que estudiaban en el colegio, pues vinieron aquí a Guatemala y estos hermanos maristas fundaron el Liceo Salvadoreño y después el Liceo Guatemala. Y entonces yo tuve compañeros así que venían huyendo, que sus familias se vinieron sin nada, como los migrantes, pero huyendo, ¿verdad? Huyendo como políticos, familias con problemas políticos, vinieron, fueron acogidos en Guatemala y fueron acogidos también en el colegio, tenían beca, etcétera. Y ellos compartían la experiencia que vivieron de la persecución religiosa en donde los mismos hermanos se entregaban. Había un hermano que entregó a su papá, a su mamá y a su otro hermano para ganar posición dentro del Partido Comunista. Y ellos compartían eso, dice que ellos eran parte de esa familia y ellos sí lograron salir por algunos familiares que los ayudaron y tenían ese dolor de lo que estaba sucediendo. Y eso tocó mi corazón y ahora me lo hizo recordar como le hizo recordar Freddy también, esas experiencias que nos compartió. Y entonces ahí vemos, hermanos, que este tema es profundo, es profundo.
es para todos nosotros, pero debemos ya dejar ese apocamiento, ya debemos dejar ese victimismo que tenemos culturalmente, esos temores que tenemos. Debemos de dejarlos para enfrentar, delatar, comunicar que hay una esperanza en Cristo nuestro Señor. Yo estaba escuchando una enseñanza que di hace un par de meses, en donde decía a unas hermanas, decía, miren hermanas, miren, ¿por qué tenemos que tener temor de un pequeñito hombre, ser humano ahí que se llama Putin? Donde nuestro Señor es el que manda, nuestro Señor es el que hace su voluntad, nuestro Señor es el que utiliza estas personas y las va trabajando como nosotros. Pero ellos necesitan también escuchar, necesitan de testigos de su misericordia para que digan la verdad, para que les sirva de un rumbo, un faro que ilumine el camino de cada una de estas personas, aunque estén equivocadas. Necesitan de nuestra oración, porque el Señor en su misericordia, Él también lo hizo bueno, puro, sano y santo. Les recordaba a ellas que este señor Putin prohibió en Rusia los matrimonios del mismo sexo. Fíjese, ahí hizo una obra guiado por el Espíritu de Dios. Aunque además de esa obra que hizo, también ahora está por otros intereses ocasionando pérdidas humanas, etcétera, que tendrá que dar cuenta al Señor, pero en su misericordia Jesús dice, proclámenle a Él también. Y el Papa Francisco ha insistido en que quiere ir. ¿Por qué quiere ir? Porque quiere comunicarle a Él el Evangelio. Porque Él es un testigo de su misericordia, hermano. Y eso es lo que tenemos nosotros que ser, testigos de su misericordia. Porque tenemos el corazón de misericordia de Jesús y queremos hacer Eucaristía, queremos que haya comunidad, queremos que haya comunión, armonía en los valores cristianos. Ese es el poder que nos da el Señor en la palabra de Dios al profeta, sabiendo el profeta de que solamente es el medio que está utilizando el Espíritu Santo para comunicar el Evangelio de Jesús y la misericordia de Dios. Y eso somos nosotros. Entonces, cuando pregunta aquí el sacerdote, ¿en dónde están esos testigos de su misericordia que no luchan por los medios de comunicación para presentar los temas éticos? Hermanos, ¿se recuerdan de que cada uno de ustedes estuvo preparando algo sobre las virtudes? ¿Se recuerda de eso? Y empezó usted a enviar ese mensaje, lo dejó de hacer. Hoy le preguntan ahora, ¿y por qué lo dejaste de hacer? Es que el hermano Carlos no me mandó otro tema. Y entonces, ¿y tú por qué no lo sacaste? Movido por el Espíritu, el hermano Elmer, ¿verdad? Se propuso sacar un tema, el hermano Bernardo también, María Rosario. Ellos han enviado sus temas, han continuado con ese espíritu de tener que llevar esa presencia de temas. Un tema ético, moral, es una virtud. Y si yo la voy a comunicar, hermano, yo estoy cumpliendo con esa lucha que como testigo de su misericordia yo tengo que hacer. A eso se refiere esto. Despierte el testigo de su misericordia, nos dice hoy la iglesia a través del Padre Martínez. Despierten, despierten. Ustedes saben que en algunos países se aprovecha cualquier ocasión para atacar a la iglesia. Eso es cierto. A cada rato vemos ahí en las redes sociales. Pero debe de ser, dice, un mensaje, el nuestro, basado en nuestra espiritualidad, porque si no entramos en una confrontación en el mundo, hermanos. Entonces eso no sirve, eso no construye, eso no edifica, eso no está lleno de la gracia de Dios. Eso es nada más caer en la tentación de lo que quieren, como lo hacen los medios de comunicación. Aquí le comparto algo. Mire, vamos a ver estas tentaciones que nos presenta el Padre Martínez, que son 3 tentaciones que vamos a ver cómo las vamos a superar. Hoy fueron presentadas al inicio de este tema para que tú te emociones y te ilusiones en todo lo que vamos a aprender, ¿verdad? La base es nuestra espiritualidad de misericordia de Eucaristía. Esa es la base. Porque yo voy a comunicar desde la misericordia de Jesús y desde la Eucaristía de Jesús. Desde ahí voy a comunicar. Entonces, lleno de ese amor de Dios, esa misericordia, voy a enseñar a otros. Pero hay tentaciones en las cuales se cae cuando se va a comunicar.
en el ambiente cultural en el que vivimos, en el ambiente del mundo. La primera nos dijo que era la tentación tecnológica, que se va manifestando, dice, porque las personas, y usted lo mira en las comunicaciones de Facebook y de las noticias, de televisión y los radioperiódicos, etcétera, que hay un enfoque y una mayor preocupación en cómo va la tecnología evolucionando. Y entonces los temas son tecnológicos. Y que apareció esta nueva tecnología, y es que este señor Musk hizo un robot que va a ser muy útil en las labores de la casa. Y así, ¿verdad? Van apareciendo nuevas tecnologías en cada momento. Pero, ¿qué pasa con esto? Que nosotros caemos en la tentación de enfocarnos y tener una mayor preocupación de la tecnología, no de la salvación de nuestra alma, menos la salvación del alma de otro, sino que enfocados mucho solo en el conocimiento tecnológico. No es que sea malo el conocimiento tecnológico, dice, pero la comunicación católica tiene que aprovechar estos cambios tecnológicos para predicar el evangelio, hermano, que ahora es a lo que hemos sido enviados, para salvar almas, no para conseguir personas muy tecnológicas, para eso están las universidades y los estudios. No, nuestro trabajo de comunicación es comunicar el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, para transformar las almas. Otra tentación es la lingüística, dice que es el uso del lenguaje mediático, y lo mencionaba el Papa Juan Pablo II, que a veces el lenguaje ocasiona a veces barreras que no permiten llevar el evangelio. Un misionero, por ejemplo, que va a un país del cual no es de su origen y tiene que aprender la lengua o el léxico que se habla ahí, porque si no, ¿cómo se va a comunicar? Y eso hace que haya una tentación de decir, hay que vean cómo, que mejor que aprendan como yo sé hablar y si no, pues no aprenden, ¿va? Esa es la tentación. O la tentación de usar el lenguaje mediático. Escuchamos a los comunicadores en los telenoticieros, ahora en esos videos que salen como webinars educativos, en donde van cargados de palabras y expresiones del mundo, que no son, muchas veces, ¿no? El contenido no tiene contenido de valores de Jesús, de valores cristianos. Entonces, y nosotros asumimos ese lenguaje. Y entonces empezamos a hablar como estas personas, que son personas, profesores, por ejemplo, maestros, o motivadores incluso, que se expresan, ¿verdad? Con esas expresiones del mundo, en donde no es la esencia ni la profundidad del Evangelio de Jesús. Entonces nosotros podemos caer como comunicadores muy emocionados, comunicando. Yo le cuento mi experiencia. En la motivación inicial que yo daba no era mala, era buena y basada en todo el conocimiento y experiencia que había adquirido, ¿verdad? Pero ahora, le digo, dice, es de aquí a la luna, pues, la diferencia. Nada que ver, ¿verdad? Porque el sustento que ahora tengo en la profundidad que nos ha dado el Espíritu Santo en la enseñanza de Jesús, transformó totalmente mi manera de pensar en lo que debe de ser la motivación de una persona humana. Lo que debe de ser el respeto a la dignidad humana por creación y redención que le ha dado Dios a la persona. Eso no lo sabía yo antes. Lo percibía y mencionaba algo que había que respetar al ser humano, pero no sabía el fundamento. Y eso es lo que nos sucede cuando comunicamos en el lenguaje mediático, que decimos lo que hemos escuchado, pero que no lleva el contenido profundo de la teología, del estudio de Dios y lo que hemos aprendido. Y finalmente, la tentación de los profesionales, quienes se enfocan y se manifiestan a través de convencionalismo, que ya los tienen todo diseñado, porque tienen una agenda que comunicar, o de conveniencias, ¿verdad? Hay conveniencias de los comunicadores periodistas que a veces ya tienen un sesgo, no tienen esa pureza de intención, sino que van guiando a la audiencia de manera profesional y lo van encauzando con preguntas y con aseveraciones y a veces con imágenes para que la persona acepte la propuesta periodística que esa persona está haciendo, que no es la verdad. No es la verdad, es una verdad a medias por lo general. Le comparto para finalizar, hermanos, todo eso lo vamos a estudiar. De una vez le escribí a ese señor ahí de CNN, del Rincón,
Le escribí en privado, porque él estaba haciendo una serie de entrevistas a personajes. En esa ocasión entrevistó al presidente de Guatemala, hace algunos años, no era Yamatei, y lo entrevistó, pero lo entrevistó de manera burlona y abusiva. Se comportó como un patán y le faltó el respeto al presidente de una república. Y no respetó a la persona, ni respetó tampoco a la institución que representaba a la persona, haciéndose él el que sabía, el que tenía la información, el que cuestionaba, y subiéndose al caballo, ¿verdad?, para salir en caballo blanco, mientras el entrevistado se quedaba ahí sin saber qué responder. Yo le escribí y le dije, bueno, yo sé que usted es una persona cristiana, no sé si es católico, le dije, pero esa no es la comunicación católica que debe de hacerse, porque no lleva pureza de intención, lleva dolo. Hay una intención ya sesgada que usted tiene, hay una agenda que usted está cumpliendo. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús, le puse, y lo invito a que mejore. Y se lo hago ver privadamente, le dije, porque no deseo hacer ver esto, no me interesa, más que usted lo reflexione y analice. Estoy orando por usted. Lo hice, porque él es de esos profesionales que se enfocan y se manifiesta a través de esas conveniencias políticas, sociopolíticas, en donde van sesgando las noticias y le van dando un tinte que ellos han elegido por alguna agenda que tienen de orientar a las personas hacia eso. Entonces ahí se necesita que vengan los comunicadores. ¿Dónde están los testigos de su misericordia? ¿Dónde están los periodistas católicos que defienden la verdad? No estamos en favor de nadie, es en favor de la verdad, en favor de la dignidad de la persona, en favor de aquellos que están desposeídos, en favor de aquellos que están siendo maltratados. El comunicador que debe aprender a tratar esos temas éticos y hacer conciencia, pero en el Evangelio de Jesús. Hay algunas expresiones en Facebook, por ejemplo, que yo veo ahí que ponen personas amén o le dan like y todo, y no es nada católico eso. Pero caen en la tentación de aceptar como cierto lo que dice ahí, sin discernir, sin tener esa conciencia para poder discernir lo que se está leyendo antes de darle un like o de compartirlo. Realmente preguntarse que el Espíritu nos ayude, el Espíritu Santo, para discernir si eso es acorde a la misericordia y Eucaristía de Jesús. Eso es lo que vamos a aprender, hermano. Así que, aunque haya un lenguaje técnico, aunque vayamos a aprender técnicas de comunicación, básicamente la base, y ya la dio Freddy, la base es ese núcleo que nos acaba de leer. Dice que de la teología, del estudio de Dios que estamos nosotros recibiendo, a través de una comunicación, porque recordémonos que vimos en nuestras enseñanzas pasadas de que Dios es el primero que se comunica. También lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, cuando hablamos de teología de la comunicación, que estamos hablando de la comunicación que se inicia con Dios y que le ha dado al hombre el don para comunicarse también. Entonces, de esa teología de la comunicación en donde nosotros estamos aprendiendo, dice que va a brotar una espiritualidad. Y ha brotado en nosotros la espiritualidad de ser misericordia y Eucaristía como Jesús, que va a enriquecer nuestra comunicación. Claro, ya la está enriqueciendo, porque desde el punto de vista que yo ya estoy fuertemente sostenido por esa vida del Espíritu Santo como la de Jesús en su misericordia y esa espiritualidad, la pureza de intención de lo que voy a comunicar y lo voy a preparar para comunicar, va a enriquecer esa comunicación, como le estaba diciendo yo a Rincón, ¿verdad? No, esa pureza de intención hay que purificarla para que no esté sesgada. Diga la verdad sin ningún sesgo para que las personas puedan, en su propio criterio y libertad, elegir si están de acuerdo o no, pero no lo sesgue con su información y con su lenguaje mediático. Y entonces dice que al estar enriquecidos nosotros, vamos, yo no estaba tratando a él y yo lo hice para ayudarlo, yo no lo estaba, por eso lo hice privado. Yo no lo hice para juzgarlo, señalarlo o hacerlo sentir mal. Yo le di nada más en mi pensamiento, mi intuición, en ese discernimiento, para que él como un comunicador mejore
¿verdad? Y profundice y se cuestione en su conciencia, porque él tiene una conciencia. Y entonces esa conciencia, si está terciada, porque está bajo una agenda que ha aceptado, sabiendo que no está bien, que está convenciendo a otros de algo que no es cierto y verdadero completo, entonces él necesita la luz del discernimiento del Espíritu Santo. Y eso es lo que los testigos de su misericordia debemos hacer. Que Dios le tiene misericordia y Eucaristía y lo quiere un buen periodista. ¿Verdad? Un periodista bueno, puro, sano, santo y digno. Pero si no respeta la dignidad de sus oyentes, entonces necesita a alguien, un testigo de la misericordia de Jesús, que se lo haga ver con todo el amor. Y entonces dice que al enriquecer nuestra comunicación desde la misericordia y desde la Eucaristía, ¿verdad? Nos ayudará, dice, a vivir una vida cristiana, conforme en el contexto cultural en el que vivimos y conforme al mensaje que queremos dar. Hoy estamos, Freddy y yo estamos comunicándoles a ustedes este mensaje de este padre Martínez, porque es la autoridad en cuanto a la comunicación social dentro de la iglesia. Eso nosotros no lo escribimos, no lo estamos reflexionando, porque lo hemos recibido y lo tenemos que contemplar, ¿verdad? Así que, por eso dice, mi espiritualidad de ser misericordia y Eucaristía como Jesús va a ser el puente entre el estudio teológico que estamos recibiendo del estudio de Dios y la comunicación que nosotros vamos a dar. Del estudio de Dios vamos a recibir lo que vamos a comunicar, hermanos, ¿verdad? A diferencia de aquellos otros que están esperando inventarse ellos o crear ellos sus propios argumentos, muchas veces orientados a una agenda que ni es de ellos, ¿verdad? Que por conveniencia económica o de un trato ahí del canal o del medio de comunicación, pues aceptan eso y entonces están viviendo en el mundo con un mensaje del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero el mensaje es del Señor. Nosotros no somos del mundo. Jesús ya venció al mundo y eso que hay que comunicar. Bueno, hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de provecho para cada uno de ustedes y vamos a pedirle a Freddy, ya por el horario, que solo los animo pues a no perderse de estas enseñanzas. En la próxima vamos a tener a Alfredito Jiménez, él es el que nos continuará dando este tema, que el Señor ya se lo dio a él, a él le quiere enseñar algo, vamos a ver qué le enseña, así como Freddy hoy nos dijo todo lo que aprendió. Así que Freddy, todo lo que has recibido para dar, y lo has dado perfectamente, es principalmente para ti. Así que despide la reunión con una oración y un comentario final, por favor. Bueno, hermanos, como dije al inicio, para mí ha sido un privilegio el poder haber participado en el inicio de este tema, en el número 3, en el A1. Y tenemos la plena confianza de que estamos sembrando en tierra fértil. Y tenemos esa confianza de que poco a poco vamos a ir aprendiendo cada día más la espiritualidad y poder entrar en ese interior de cada uno de nosotros. Hay muchos ejercicios para poderlo hacer, pero cada uno va a poder desarrollarlo de acuerdo a lo que Dios le va a ir poniendo en su camino. Hoy estoy agradecido, comprometido para poder seguir perseverando en este camino de espiritualidad que Dios nos ha dado a través de este proyecto de enseñanza-aprendizaje, en ser testigos de su misericordia. Y vayamos con mucha esperanza. Y vamos a terminar la reunión con esa oración pausada que Carlos Vides siempre hace y que hoy es el evangelio
oficial de la Iglesia Católica. Y nos ponemos en actitud de oración y decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Estás en el cielo. santificado sea tu nombre. Santificado Venga, sea tu nombre. venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. y líbranos de todo mal. También saludamos a nuestra madre y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Gracias. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Alabado sea Jesús. Por siempre sea alabado. Aquí estamos, hermanos. Deseamos una feliz noche en lo personal. Carlitos, puedes cerrar la transmisión y que Dios grandemente los bendiga.